¿Cómo les va con su WhatsApp? El Battleship se la podemos entregar antes de que termine el parcial, ¿verdad? Sí, No importa si no se la entregamos esta semana, ¿no? pues no, no importa, nada más que esta semana ya les voy a dejar la siguiente. Y, Ok, ok. y traten en lo posible de que no se les vayan juntando. ¿Cuántas prácticas son en este parcial, profe? Nada más eso, ¿sale? Ah, ok. Pues depende cuánto avancemos. Ahora sí que depende conforme vayamos avanzando. Ahorita ya les voy a dejar la siguiente que ya tiene que ver con hilos, que es lo que estamos empezando a ver. Y de hilos al menos vamos a hacer 2 prácticas para la parte de sincronización de hilos y la parte de pools, albercas de hilos. Entonces vamos a hacer uno de alberca de hilos y uno de sincronización. Entonces, al menos esas 2. Ajá. Bueno, entonces, déjenme compartirles pantalla. Bueno, nada más déjenme sacar foto, espérenme. Profe, una pregunta. ¿Ha sabido No, algo sobre si vamos a regresar con usted a híbrido o no le han dicho nada? no nos han dicho todavía nada. Primero se tiene que reunir el consejo, según yo, para que decidan si Es que regresamos o no. un profe ya nos avisó que íbamos a regresar la próxima semana. Bueno, no es de electrónica, ese es un profe de compiladores. Ajá. Pues a nosotros todavía no nos dice nada. Y yo espero que todavía no, porque con el horario tan feo que me dieron ahora, tendría que estar todo el día en SCOM. Entonces, a ver, todo depende, yo supongo, de lo que diga el consejo y el director, pues, a final de cuentas. Ok, vale, profe, gracias. Sí. Bueno, entonces ahora sí déjenme compartir pantalla. Y nos quedamos viendo la parte de hilos, ¿verdad? Ahí está. Nos déjenme igual sacar una foto. Una foto conmigo aquí en la pantalla. Y ahí. Y ahora sí está. Bueno, entonces la clase pasada nos quedamos viendo las 2 formas para poder crear hilos. Una era creando una clase que heredara de la clase base thread y la otra era creando una clase que implementara la interfaz runnable. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Hicimos un ejemplo de cada una, vimos las conveniencias para cada uno. La conveniencia de heredar de thread es que tienes accesibles todos los métodos y constructores de la clase thread, entonces para poder invocarlos, los invocas de manera directa. Y para crear el hilo, basta con que generes la instancia de tu clase y ya se creó el hilo, ¿no? Nada más es inicializarlo con el método start, mientras que si tú creas un hilo a partir de una clase que implementa la interfaz runnable, no puedes acceder de manera directa a los métodos de la clase thread, primero tienes que acceder al hilo que está en ejecución en ese momento, y eso lo hacemos con el método estático current thread, y una vez que ya accediste a esa referencia, ahora sí ya puedes acceder a sus métodos. Es un poco más de trabajo, pero la ventaja es que de esa forma tú puedes heredar de una clase y aparte implementar a tu interfaz Runnable y crear hilos, y además puedes compartir contexto entre diferentes hilos. Entonces ya depende de las necesidades de tu programa, es la forma en la que los vas a generar. Ahora, el hecho de que nosotros estemos ya generando hilos, pues va a cambiar ya la lógica de nuestras aplicaciones, ¿no? Hasta ahorita únicamente hemos creado aplicaciones cliente-servidor que solamente pueden atender un cliente a la vez. Tanto el ejemplo del eco que vimos, para el envío de archivos, etcétera, etcétera, pues nada más estamos atendiendo un cliente a la vez y hasta que se cierra ese socket podemos atender al siguiente. Entonces, ahora, ¿en qué va a cambiar nuestra lógica? Vamos acá a ver un ejemplo antes de seguir con lo demás. Este es un ejemplo muy simple. Me dicen si ya se puede ver el NetBeans. Sí, profe, ya se Dale, profesor. Ah, profe, ya saben. Dale. Entonces, nosotros lo que teníamos anteriormente, pues era nada más esta parte, ¿no? Donde yo tenía mi servidor
Dentro de ese servidor generaba mi bloque try catch, y dentro de ese bloque try catch generaba una instancia de mi servidor, lo asociaba a un puerto local, empezaba a escuchar conexiones entrantes en un ciclo for infinito. En cada iteración aceptaba una conexión, y una vez aceptada la conexión, enseguida le asociaba sus flujos, el flujo de lectura, el flujo de escritura. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Ahora, ¿en qué va a cambiar la lógica de mi aplicación? Pues voy a hacer exactamente eso mismo, pero una vez que yo acepte la conexión, voy a tomar la referencia de esa conexión y a partir de ahí voy a crear un hilo, que es lo que tengo en esta línea, en la línea 43. Aquí. Entonces, una vez que yo ya acepto la conexión, esa conexión se la paso como parámetro a la instancia de un hilo. Entonces ahí estoy generando una instancia de la clase manejador que tengo arriba y ahorita se las enseño. Y una vez que creo ese hilo y le paso como parámetro la conexión que acabo de aceptar, inicializo ese hilo. Acuérdense que al inicializarlo con el método start no estoy ejecutando el hilo, solamente se le está creando su contexto, se está asignando una pila y se está encolando en un bloque de control de hilos para que el planificador de hilos en algún momento lo gestione, ¿no? Eso ya depende de la política de planificación del planificador. Si es first in, first out, si es round robin o de qué tipo es, de cuántas colas maneja, si una sola cola o una cola por prioridad. Entonces eso ya no depende tanto de nosotros, sino de cómo está la implementación. Entonces, en algún momento se va a planificar. Cuando se planifique, acuérdense que en el caso de Java, este hilo que estamos creando aquí va a invocar al método run, public void run. Entonces aquí, dentro de la clase, yo no sé por qué aquí está. Aquí, dentro de la clase manejador, acuérdense que estamos recibiendo la conexión, la instancia de tipo socket del cliente que aceptamos. Entonces aquí manejamos una variable miembro, que es esa conexión que vamos a recibir como parámetro. En el constructor lo único que hacemos es inicializar esa variable de tipo socket al dato que se nos esté pasando como parámetro. Y hasta el cuerpo del hilo, en el cuerpo del método run, es donde ahora sí vamos a asociar los flujos. Entonces ya los flujos no los estamos asociando dentro del hilo principal, del hilo del main. Acuérdense que cuando nosotros corremos una aplicación, se va a generar un hilo, que es el hilo principal, que se encarga de ejecutar las instrucciones del método main. Entonces ya no estamos dándole ese trabajo a ese hilo. Entonces, dentro del otro hilo que estamos creando, que es la instancia de la clase manejador, en el cuerpo de ese hilo, ahora sí estamos metiendo el bloque try catch, y dentro de ese bloque try catch estamos asociándole los flujos de escritura y de lectura a ese socket. ¿Sí se ve la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, ¿qué voy a ganar con eso? Lo que voy a ganar es que por cada cliente que se conecte conmigo, voy a generar un nuevo hilo de ejecución, una nueva hebra de ejecución. ¿Y con eso qué significa? Que en lugar de tener que esperar a que se desconecte el primer cliente para poder aceptar el segundo, ya queda liberado el servidor. Y chéquense la lógica del servidor, es simplemente haces un forever, aceptas una conexión, y por cada conexión que tú aceptes, lanzas un hilo para que atienda esa conexión por separado del hilo principal. Entonces, de inmediato queda libre el servidor para hacer la siguiente iteración del for, aceptar la siguiente conexión y lanzar un nuevo hilo para que se atienda hilo de ejecución diferente, pues ya se va a ejecutar el cuerpo del método run, que es donde ya asociamos los flujos a esa conexión, y en este caso, pues nada más le estoy imprimiendo un dato, ¿no? Estoy mandando imprimir un entero, y luego ya cierro el socket. ¿Cómo se vería? Esto ya corriendo, pues vamos a correrlo. Corremos el servidor. No, déjenme que corra. Dice que ya está el servidor iniciado y esperando por clientes. Vamos a correr al menos unos 2, 3 clientes. Aquí está un cliente, otro cliente, otro cliente. Y así puedo crear varios, ¿no? Nada más dejen que corran. Está corriendo. De hecho, ya corrió. Aquí está, dice dato recibido. Ahí está, recibió el dato. Aquí también recibió el dato. Y aquí también recibió el dato, ¿no? A lo mejor dicen, pues ese está muy rápido porque solo manda un dato y cierra el
el socket. Entonces, pues pareciera que también lo sigue atendiendo uno por uno. Pero entonces vamos a ver un ejemplo del servicio de eco que hicimos inicialmente, pero ya con hilos. ¿Sí se acuerdan del servidor de eco que hicimos para socket de flujo, que fue uno de los primeros programas que vimos? profe. ¿Sí? Pues ahora tenemos exactamente lo mismo, chéquense. Aquí está nuestro servidor de eco de flujo. De hecho, hice copy-paste del mismo programa que va a estar corriendo en el puerto 8000 de TCP. Y lo único que se hace en la lógica del servidor es creas el socket, en este caso se crea, se asocia al puerto 8000 de TCP, se le avisa al usuario que ya está corriendo, hacemos nuestro ciclo de espera, nuestro forever. En cada iteración aceptamos una conexión y esa conexión la asociamos como parámetro a una instancia de un hilo y es exactamente lo mismo, ¿no? Y ya en la instancia de ese hilo, que es la que tenemos aquí, clase manejador, extend thread, o como le quieran poner, ¿no? Yo le puse manejador, pero pues puede ser cualquier cosa. Entonces, igual recibimos como parámetro a la conexión del cliente que vamos a atender en un hilo independiente y en el cuerpo del hilo es donde ya le asociamos los flujos, en este caso el flujo al socket y de manera infinita vamos a estar leyendo de la entrada de datos estándar, que es la consola, revisamos si lo que escribió el usuario es salir, si es salir, pues mandamos el mensaje y cerramos todo. Si no es salir, pues le devolvemos el eco y ya. Nuestro cliente sigue siendo el mismo porque lo único que le metimos hilos fue al servidor. Entonces el cliente es el mismo cliente que habíamos visto. Entonces ahora vamos a probar nuestro servidor con varios clientes. Chéquense. Corro mi servidor. Dice que ya está iniciado en el puerto 8000, que está esperando clientes. Y vamos a correr al menos 2, 3 clientes, ¿no? Corremos un cliente. Dice que ponga la dirección del servidor. Pongo la de localhost, me dice que escriba un mensaje, que le dé enter para mandar o que escriba SAD. O sea, es lo mismo que tenía. En teoría, con el otro socket, con el servidor iterativo o secuencial, pues nada más podía tener un cliente a la vez. Que en este caso ya se creó ese hilo. Vamos a correr otro cliente. Otra vez me pide que escriba la dirección del servidor. Y ahí está. Entonces, chéquense, tengo corriendo los 2 clientes, los estoy atendiendo a los 2. Y aquí del lado del servidor me dice que están conectados los 2 clientes, ¿no? Uno en el puerto 63869 y otro en el puerto 60947. Ahí están de manera concurrente siendo atendidos los 2. Vamos a correr un tercer cliente. Aquí vamos a usar la otra pila, que realmente podría ser IPv4 y IPv6, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, aquí mi servidor, aquí está el servidor, me dice que están conectados 3 clientes, y del lado de los clientes, pues está la comunicación con el servidor, y pueden ser atendidos, ¿no? Miren, aquí pongo mensaje desde el cliente 1, se mandó, y aquí está eco recibido desde tal, y ahí está, ¿no? Al mismo tiempo yo pudiera estar aquí poniendo otro mensaje desde el cliente 2, y también está siendo atendido, ¿no? Aquí me devolvió el eco. Y desde este otro, más mensajes desde el cliente 3. Y ahí está, ¿no? Entonces, si se fijan, mi servidor ya se volvió concurrente, ya no es secuencial, ya no está atendiendo a un cliente a la vez, ya está atendiendo N clientes a la vez. ¿Cuántos son N clientes? Pues los que soporte mi máquina, ¿no? Nada más considerando que por cada cliente que yo acepte, tengo que asignarle pila a ese hilo. En el caso de Windows se le asigna 1 mega de pila, en el caso de Linux se le asignan 2 megas de pila. Y acuérdense que Java no es el único programa que está corriendo mi aplicación, digo, mi sistema operativo, es multitarea, entonces está corriendo varios programas a la vez. Entonces, ya dependiendo de cuánto tenga de RAM y cuántas aplicaciones esté corriendo al mismo tiempo en la máquina, pues es la cantidad de hilos que voy a poder crear. Ajá. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe.
¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Y entonces déjenme matar estas aplicaciones. Y bueno, hasta aquí parecería que todo es bien fácil y bien bonito, ¿no? Y en parte, pues sí, ¿no? Sí lo es. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos visto en la necesidad de compartir datos entre hilos. Ahí es donde se empieza a poner todo así medio raro, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede perder la consistencia de la información que guarda mi programa. Entonces, vamos a seguir viendo qué sucede en ese sentido, ¿no? Entonces, va a haber momentos en nuestra aplicación, o más bien en la lógica de nuestro programa que nosotros estemos realizando, y eso es en el momento en el que decidamos usar hilos, que va a haber secciones en nuestro código que se les conoce como secciones críticas o sección crítica, porque puede que haya nada más una en mi código, puede que haya varias. Esa sección crítica va a ser el momento donde, o la parte del código donde accedo a una variable compartida. ¿Cuáles son las variables compartidas entre los hilos? Ya habíamos dicho la clase pasada, ¿no? Las variables globales y los descriptores de entrada y salida. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Porque los hilos comparten el mismo espacio de direcciones de memoria del proceso donde fueron creados. Entonces, esa parte de mi código, que insisto, puede ser una sola o pueden ser varias, depende de la lógica de mi programa que haya yo implementado. Esas partes del código donde yo accedo a modificar esos datos que son compartidos por todos los hilos, se les va a conocer como secciones críticas. Puede que haya una, puede que no haya ninguna, puede que haya un montón, ¿no? Entonces, y esas secciones críticas lo que me van a generar son condiciones de carrera o condiciones de competencia, como le quieran llamar, que es donde dos o más hilos intentan modificar esa misma variable. Y dependiendo de en qué momento se modifique, o sea, qué hilo lo modifique y qué valor le ponga, pues es la salida que te va a generar tu programa, ¿no? Entonces ese programa deja de ser predecible y y se puede volver una ruleta rusa, ¿no? Quién sabe qué hilo lo acceda, en qué momento, pues es la salida que te va a dar tu programa. Eso se llama inconsistencia, se vuelve inconsistente la información. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber qué hilo se va a ejecutar primero, entonces no puedes predecir qué salida te va a dar el programa. Y no queremos eso, ¿no? Queremos un programa que siempre que lo ejecutemos nos dé la misma salida, que pueda ser predecible, que sea consistente la información. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, para poder generar esa consistencia, nosotros tenemos que agregar mecanismos que permitan sincronizar el orden en el que los hilos van a acceder a la modificación de esas variables o de esos descriptores que son compartidos. A eso se le llama exclusión mutua. Generar las condiciones en las que solamente un hilo puede entrar a la vez a modificar ese dato. Ajá. ¿Cómo garantizamos eso? En el caso de Java se hace a través de un monitor de acceso. Antes de que un hilo pueda acceder a modificar un dato, llámese un descriptor de archivo, llámese una variable global, primero va a revisar su monitor de acceso si está desbloqueado. Si está desbloqueado significa que nadie está usando ese dato y por lo tanto lo puede modificar. Si el monitor de acceso está bloqueado, significa que al menos hay alguien que lo está ocupando y en ese momento, mientras esté siendo ocupado por alguien más, tú no lo puedes modificar. ¿Sí queda claro? Sales. Entonces, Profesor, dime. ¿Puede repetir qué es lo que comparten? ¿Eran los descriptores de qué cosa y valores globales? Las variables globales y los descriptores de entrada y salida, por ejemplo, descriptores de archivo. Ajá. Que en este caso, pues accedemos a los archivos a través de flujo en Java, ¿no? Entonces, ese tipo de flujos también serían, aparte de que son bloqueantes, pues estarían compartidos. Ajá. Entonces, en el caso de Java, ¿cómo llevamos a cabo ese proceso de sincronización de acceso a los hilos? Pues lo llevamos de diferentes formas, de las diferentes que están aquí, e incluso más, ¿no? Pero estas son las que vienen en el programa de estudios. Entonces son las que vamos a ver. Aquí nos faltó incluir la parte de los barriers y los latches, que también sirven para sincronizar hilos.
pero esos ya se pueden implementar sabiendo estos de acá, todos los demás que vamos a ver. Entonces, en el caso de Java tenemos dos tipos de sincronización. Sincronización de grano grueso, que es a nivel de bloque, a nivel de método y a nivel de variable, y sincronización de grano fino, que es con el mutex, con variables de condición y con semáforos. ¿Por qué le llamamos de grano grueso y de grano fino? De grano grueso significa que implementas formas de sincronizar el acceso a los datos compartidos, pero de una manera muy difícilmente personalizable. Así de una manera muy, ¿cómo se puede decir? Como por fuerza bruta, ¿no? Así muy tosca. Y de grano fino significa que te va a permitir personalizar más cosas, hacer cosas más detalladamente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el primero, la sincronización a nivel de bloque. ¿Cuándo voy a utilizar sincronización a nivel de bloque? Cuando yo necesite acceder dentro de mi código a la modificación de un dato, pero ese dato que sea de tipo objeto. Ajá. Acuérdense que en Java, bueno, para los que vayan a usar Java, en Java tenemos dos tipos de datos. Los tipos de datos primitivos, que son los que almacenan valores y descienden del lenguaje C, ¿no? Y se escriben con minúsculas. Por ejemplo, el int, el long, el float, el char, etcétera, 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 ¿no? Todos los que vean con minúsculas, son datos primitivos y almacenan valores. Y por otro lado tenemos los tipos de datos que son objetos. Eso es lo que van a almacenar, son referencias. No almacenan valores tal cual, almacenan las direcciones de memoria donde se encuentra el dato. Ajá. Es como si fueran apuntadores, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿sí se entiende la diferencia en los diferentes tipos de datos? Los primitivos a los objetos. Los objetos no contienen valores, contienen direcciones de memoria donde se encuentra el dato. Es como si fueran apuntadores y los primitivos, que son los que descienden del lenguaje C directamente, almacenan valores. Ajá. Sí, profesor. Entonces, cuando ustedes necesiten sincronizar o regular el acceso a la modificación de objetos, van a poder utilizar bloques sincronizados o sincronización de hilos a nivel de bloque. ¿Y cómo se hace eso? Dentro de la sección de tu código, imagínate que tienes un programa, dentro de ese programa tienes un método y dentro del cuerpo de ese método necesitas modificar un objeto. ¿Cómo lo modificas? Pues a lo mejor invocando uno de sus métodos, ¿no? Entonces, antes de que hagas la invocación a ese método que hace la modificación del objeto, simplemente agregas una línea de código donde le pones synchronize, paréntesis, y ese objeto al que vas a invocar un método que va a modificar su estado. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Abres una llave y a partir de ese momento, durante el ámbito de las llaves o durante el ámbito del bloque sincronizado, que es desde que se abre la llave hasta que se cierra, cualquier acceso que hagas a ese objeto va a ser de manera secuencial. Solamente un hilo va a poder acceder a la vez a ese objeto. ¿Sale? Entonces se va a establecer el monitor de acceso sobre ese objeto y quien quiera entrar tiene que bloquear ese monitor de acceso. Llega, bloquea el monitor de acceso, entra, interactúa con el objeto y ya cuando ya no necesita hacer más cosas, libera el monitor de acceso, que es cuando se cierra la llave del bloque sincronizado. Y cualquier otro hilo que intente acceder a ese objeto, primero va a revisar el monitor de acceso. Si está cerrado, se va a quedar bloqueado esperando ese hilo. Entonces, va a pasar de un estado de ejecución a un estado de bloqueo de manera indefinida hasta que se libere ese bloqueo sobre el monitor de acceso. Y una vez que se libera, pues nuevamente checa si puede acceder a ese objeto. Si está abierto el monitor de acceso, lo bloquea y ya va a acceder a modificarlo.
Vamos a ver un objeto para que se entienda mejor su uso. Entonces, volviendo acá, déjenme borrar. Y está. Creo que lo cerré. Sí, lo cerré. Estos ejemplos que les estoy poniendo están en la página. Bueno, salvo el del eco con hilos, ese lo acabo de hacer ahorita, pero ahorita lo subo. Ahorita se lo subo para que lo tengan. Bueno, entonces, entonces tenemos nuestra clase, bloque sincronizado. Ese sí estoy seguro que sí está en la página. Déjenme ver dónde está la página. Aquí profesor. está. Aquí está, ¿no? En la 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Y ahí encuentran ese programa que dice bloque 5.java. Ahí lo tienen. ¿Sale? Bueno, entonces, regresando a nuestro código, tenemos nuestra clase principal que se llama bloque sincronizado. Está implementando a la interfaz runnable. Entonces, de entrada, chéquense que no tengo ningún import. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a trabajar directamente con el hilo, ¿no? Y entonces, tanto la clase thread como la interfaz runnable forman parte de la definición de Java, por eso están en java.lang. Entonces, no requieren que yo importe nada para poder usarlos. Entonces, por eso es que no estoy importando nada, ¿no? Y nada más es un ejemplo ilustrativo del uso de bloques sincronizados. Entonces, tenemos nuestra clase que puede implementar a la interfaz runnable, por lo tanto, de aquí voy a generar hilos. Esa clase tiene dos campos, tiene dos variables miembro, ¿no? Una de tipo string buffer y una de tipo int. La de tipo string buffer es una estructura muy parecida a una cadena. ¿Cuál es la diferencia de un string buffer con un string? Que el string buffer tiene mayor capacidad, puede almacenar mayor cantidad de caracteres que una cadena. Y además es un objeto, ¿no? Bueno, se generan objetos a partir de esa clase. Y este entero, pues es una variable de tipo primitivo, que va a tener un contador. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. Bueno, entonces, tanto el string buffer como el contador necesitan ser inicializados. Entonces, defino ahí mi constructor. Y dentro del constructor inicializo el string buffer e inicializo mi contador a 1. Ahí está. Y después, pues ya vamos a darle cuerpo al hilo, ¿no? Para saber qué es lo que va a hacer el hilo una vez que sea planificado. Entonces, una vez que se genere un hilo a partir de mi clase bloque sincronizado y este sea planificado, pues lo que va a realizar es lo que esté escrito ahí dentro del método run. Entonces, si se fijan, lo primero que va a hacer el hilo una vez que sea planificado es, se va a generar un bloque sincronizado sobre el objeto string buffer. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Eso qué significa? Que a partir de que se abra la llave del bloque sincronizado, o sea, a partir de la siguiente línea, ese string buffer solamente va a poder acceder un hilo a la vez. Y mientras no se libere el candado del monitor de acceso sobre ese objeto, ningún otro hilo lo va a poder modificar. Entonces, pero ese bloqueo o esa sincronización de hilos solamente va a trabajar sobre el objeto string buffer, no va a trabajar sobre las demás variables que tenga ahí. Ajá. Ni sobre las demás instrucciones. En este caso, la instrucción sistema print line se va a ejecutar de manera concurrente por todos los hilos. ¿Por qué? Porque no es el objeto SB, ¿no? Estos incrementos que tengo aquí, pues también son de una variable primitiva, no son del objeto SB, entonces también se van a llevar a cabo de manera concurrente. Esta inicialización de mi cadena mensaje, pues también se va a llevar a cabo de manera concurrente.
Ajá. Entonces, solamente voy a a sincronizar el acceso al objeto USB. Entonces, cada hilo cuando se ha planificado, insisto, va a sincronizar el acceso al objeto string buffer. Cada hilo va a mandar a imprimir comienza bloque sincronizado. Cada hilo va a intentar hacer dos incrementos sobre el string buffer, sobre el contador, que acuérdense que está inicializado a 1. Cada hilo va a generar una cadena de tipo string con el mensaje la cuenta es, seguido del valor que tiene en ese momento mi contador, seguido de un salto de línea. Y después cada hilo, una vez que haya generado esa cadena, va a salir del contexto de ejecución. Aquí estoy forzando a que haya un cambio de contexto de un hilo por otro hilo. ¿Por qué lo estoy forzando? ¿Y cómo lo estoy forzando? Lo estoy forzando mediante el método sleep. Cuando se ejecute esa instrucción, lo que va a hacer el método sleep es que el hilo que se esté ejecutando en ese momento va a pasar del estado de ejecución a un estado de bloqueo. Se va a bloquear. ¿Por cuánto tiempo? En este caso dice por 100 milisegundos. Entonces, durante 100 milisegundos, ese hilo que se estaba ejecutando no se va a ejecutar, se va a bloquear. Y mientras, pues van a ejecutarse algunos otros hilos que estén ahí formados para ser planificados, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de hacer este cambio de contexto? Pues probar si funciona o no funciona mi bloque sincronizado. Si sí funciona, ningún otro hilo va a poder acceder mientras ese hilo está dormido, ningún otro hilo debería de poder acceder a mi stream buffer. Si no funciona, pues sí deberían de poder, ¿no? Y entonces se corrompería la información del stream buffer. ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Bueno, entonces, una vez, es que me está marcando que tengo eso. Una vez que expiran los 100 milisegundos de bloqueo sobre el hilo que estaba ejecutando, en ese momento se va a lanzar una excepción en automático, que es una interrupt exception. Eso es en automático para avisar que ya se desbloqueó el hilo que estaba bloqueado. Y entonces, una vez que han expirado los 100 milisegundos de bloqueo, se desbloquea el hilo, en automático cambia otra vez de estado, pasa de un estado de bloqueo a un estado listo, o sea, se vuelve a encolar, esperando que el planificador nuevamente le asigne una ranura de tiempo para ser planificado. Y en cuanto sea planificado, pues ejecuta la siguiente instrucción, que es esta, ¿no? Sobre el stream buffer hace una concatenación de la cadena que previamente ya tenía, que dice la cuenta es más el valor del contador, más un salto de línea. Eso se lo va a concatenar al stream buffer. Y ya posteriormente va a mandar a imprimir que ya se terminó el bloque sincronizado. Eso es lo único que va a ser un hilo cuando sea planificado. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profesor. ¿Sí está claro o no? Sí, Sí, está profe. claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para terminar este programa, nos vamos al método principal, al main. Lo que vamos a hacer aquí es generar una instancia de nuestra clase bloque sincronizado. Y a partir de esa instancia vamos a crear 4 hilos. Aquí se ve. Thread T1, Thread T2, Thread T3, Thread T4. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Y qué tienen en común T1, T2, T3 y T4? Un bloque sincronizado. Ajá, que todos reciben como parámetro mi instancia de tipo bloque sincronizado, ¿no? Es la misma. ¿Qué significa? Que esos 4 hilos están compartiendo el mismo contexto. ¿Y eso qué significa? Pues a grosso modo que comparten todo, variables locales y globales. Ajá. Si en lugar de hacer eso, yo hubiera generado 4 instancias de bloque sincronizado, BS1, BS2, BS3 y BS4, y a T1 le hubiera pasado como parámetro BS1, a T2 le hubiera pasado BS2, a T3 BS3 y a T4 BS4, cada hilo habría tenido su propio contexto. Y al no estar compartiendo ninguna variable local, pues no habría problema de inconsistencia en la información, ¿no? Porque no estoy pasando ninguna variable global ahí, no la estoy modificando. Entonces, los problemas van a surgir aquí porque los 4 hilos están compartiendo el mismo contexto. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces,
Ya que fueron creados esos hilos y les asigné el mismo contexto, los voy a inicializar. Entonces invoco el método start para T1, para T2, para T3 y para T4. En ese momento, pues acuérdense, ya se creó su bloque de control de hilo, así como hay un PCB, bloque de control de proceso para gestionar cada proceso, pues también hay un bloque de control de hilo para gestionar cada hilo, ¿no? Ya se creó, ya se creó su pila, bueno, ya se le asignó su pila a cada uno de esos hilos y ya están encolados esperando nada más a que se les asigne una ranura de tiempo para pasar al procesador y ejecutar sus instrucciones de su método run. No sabemos qué hilo se va a planificar primero, ni sabemos en qué momento, pero sí sabemos que en algún determinado momento, pues, se tienen que planificar, ¿no? Cada uno. Antes de eso, pues el único hilo que estábamos planificando dentro de nuestro programa, pues era el hilo que ejecuta las instrucciones del main. Pero una vez que hacemos esto, start, pues quién sabe qué hilo sea el que sigue a continuación, ¿no? Acuérdense que cada hilo tiene solamente una ranura de tiempo para ejecutar unas instrucciones. Y a veces no son muchas, ya vieron el programa de la clase pasada, como a veces nada más alcanzaban a ejecutar una instrucción, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces, quién sabe si les va a dar la misma ranura de tiempo o no, a veces no. Entonces, pero en algún momento se van a planificar y posteriormente yo le voy a decir al hilo main o al hilo que está ejecutando el cuerpo del método main que se detenga aquí, ¿no? Para eso es el método join, para decirle no termine, no sigas ejecutándote hasta que finalice T1, hasta que finalice T2, hasta que finalice T3 y hasta que finalice T4. ¿Con qué finalidad? Si yo no detengo la ejecución del hilo principal, pues no le quedaban muchas instrucciones por ejecutar, ¿no? Ya nada más le quedaba esta instrucción, la de System Out Print Line. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí se ve que era ya lo único que le faltaba ejecutar al main. La instrucción de la línea 37. Sí, profesor. Bueno, entonces, si yo no detengo la ejecución del main, pudiera ser que en la misma ranura de tiempo donde ejecutó las instrucciones anteriores, le alcanzara para ejecutar de una vez esa instrucción. ¿Y qué hace esa instrucción? Pues manda a imprimir a la salida estándar el contenido del stream buffer, pero el contenido del stream buffer posiblemente todavía no ha sido modificado, ¿no? Acuérdense que cada hilo dentro de su método run invoca el método append para concatenar un mensaje. Entonces, si yo no dejo que se ejecuten por completo las instrucciones de cada hilo, pudiera ser que cuando yo imprima el contenido del stream buffer, pues a lo mejor no tenga nada o tenga un resultado parcial, porque todavía no se han terminado de ejecutar los demás hilos, más que uno a lo mejor o dos. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. ¿Sí queda claro entonces el para qué es de este join? Sí, profesor. Entonces vamos a correrlo para ver la salida. Y ahí está, ¿no? Chéquense la salida. Primero va a empezar ejecutando las instrucciones que puede ejecutar de manera concurrente. ¿Que cuáles son? Pues casi todas, ¿no? Salvo cuando se accede al stream buffer. Entonces, tanto esta parte que dice comienza bloque sincronizado, como los incrementos, digo, de manera concurrente. Solamente este append es el que se va a ejecutar de manera síncrona. Entonces, cuando vemos la salida, pues podemos ver que cada hilo imprimió tanto el comienzo del bloque sincronizado. Aquí no mandé imprimir nada para el incremento, ¿no? Por eso no se ve, pero de manera concurrente también se llevaron a cabo estos incrementos y esto también se llevó a cabo de manera concurrente. No se va a ver de manera concurrente esta parte, ¿por qué? Porque a la hora de agregarla al stream buffer ya se hace de manera ordenada, el método append. Pero esta línea de aquí que dice termina bloque sincronizado, pues también se ejecuta de manera concurrente. Entonces, por eso, aquí en la salida, sí se puede apreciar que
tanto el comienza como el termina, pues fue lo primero que se hizo, ¿no? De manera concurrente. También se hicieron los incrementos y todo, pero como esos no los imprimí después de hacer cada incremento, inmediatamente después, pues por eso no se ve, nada más se ve que dice el comienza y el que termina, que significa que ese hilo ya ejecutó todo. Ajá. Y lo único que se esperó es, acuérdense que después de que hace todo el incremento y todo el relajo, se va a dormir 100 milisegundos. Entonces, mientras se va a dormir, ahí está. Aquí está. Estaba el primer hilo, hizo su incremento y se fue a dormir 100 milisegundos. Regresó de dormir los 10 milisegundos, hizo el append y después imprimió termina bloque sincronizado. Después se planificó a lo mejor el otro hilo, hizo su incremento, se fue a dormir 100 milisegundos, cuando regresó, imprimió esto, ¿no? Determina bloque sincronizado. Después el siguiente, el tercer hilo, lo mismo, pone comienza bloque sincronizado, hace el incremento, se va a dormir 100 milisegundos, regresa, hace el append y imprime, termina bloque sincronizado. El cuarto hilo inicia, hace su incremento, se va a dormir 100 milisegundos y y regresa y concatena el mensaje y se va a dormir. Y ya posteriormente, ya que hicimos el append y toda la cosa, dentro del main nos esperamos a que finalice cada hilo y ya posteriormente imprimimos el contenido del stream buffer. ¿Cuál fue el contenido del stream buffer? Cada uno de los dos incrementos que hizo cada hilo. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si le quitamos el orden? Pues vamos a quitar el bloque sincronizado, ¿no? A ver qué sucede. Entonces, si nosotros quitamos este bloque sincronizado, y corremos el programa, ¿cuál fue la diferencia? Entregó todo en desorden. Todo en desorden. ¿Por qué? Porque ya no hay esa restricción de cómo se van ejecutando los hilos para acceder al método append. Entonces, a lo mejor también así se fueron ejecutando, ¿no? En el otro caso, pero sí se fueron haciendo las concatenaciones uno por uno. Ajá. ¿Y cuál es el problema de que lo haya hecho así? Que la información ya no va a ser consistente. Chéquense ahorita, primero hizo la cuenta el hilo que hizo los incrementos 8, 9, luego el que hizo los incrementos 6, 7, luego el que hizo los incrementos 4, 5 y al último el que hizo los incrementos 2 y 3. Pero si yo vuelvo a ejecutar la aplicación, muy difícilmente va a aparecer lo mismo. Ya puso otra cosa, ¿sí se ve? Y si la vuelvo a correr, ya puso otra cosa. Y si le vuelvo a correr, ya puso otra cosa. Entonces ya se volvió inconsistente. ¿Sí se puede apreciar o no? Dependiendo de qué hilo se planifique primero, es la salida que yo voy a obtener. Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues simplemente poniendo orden con un bloque sincronizado, en este caso sobre el objeto del stream buffer, y de esa forma vamos a garantizar que independientemente cuántas veces corra yo mi aplicación, siempre me va a dar el mismo orden. Chéquense. 3, 5, 7, 9. Corro otra vez mi aplicación. 3, 5, 7, 9. Corro otra vez la aplicación. 3, 5, 7, 9. Y así la corra 1000 veces, me va a dar el mismo orden. Ajá. Porque controlé el acceso a los datos compartidos. En este caso, mi dato compartido era el objeto stream buffer. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Yo soy una profe. Dime. En el bloque sincronizado, como parámetro, ¿se le pueden pasar más objetos? ¿Cómo? ¿O solo? ¿Cómo? Ajá, en el bloque sincronizado, se ve que Ajá. se pone como parámetro SB. ¿Se le pueden Ajá. pasar más? ¿O solo tiene que ser uno? Solo tiene que ser uno. Si quisieras sincronizar el acceso a otro objeto, dentro de ese bloque sincronizado tendrías que anidar otro bloque sincronizado. Ajá. Ah, ok.
Pero ahorita gracias. vamos a ver que eso luego no resulta ser un buen negocio porque se te va haciendo más difícil de mantener ese código, ¿no? Con tanto anidamiento ahí. Imagínate que anidas para un segundo objeto, otro synchronize, como le quiero decir, y luego anidas para otro, y luego anidas para otro. Se va volviendo un relajo tu código para mantenerlo más que nada, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ver que hay Los mejores recursos que formas de... consumen. Ajá, y vas a encontrar que existen mejores formas de realizar esa sincronización, como por ejemplo un método sincronizado, donde ya la sincronización no va a ser solamente sobre un objeto, sino sobre un método completo. Eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Ya lo único que quiero checar en este programa antes de terminar, chéquense qué pasa cuando quito el join. Si nosotros simplemente olvidamos poner este join, esta instrucción, la línea 36, y corremos nuestro programa, aunque esté sincronizado en nuestro acceso, ¿qué pasó? Que ya no entró el 9. Bueno, el contador 9. Ajá, ya no alcanzó a entrar, ¿no? De hecho, aquí está parte de lo que estaba haciendo el hilo 9, pero ya no acabó. ¿Y eso por qué? Porque yo no dejé que finalizara su ejecución cada hilo antes de que terminara el hilo main. Entonces, al no frenar la ejecución del hilo main, pues el hilo main se siguió, le alcanzó su ranura de tiempo para ejecutar su última instrucción, que era esta del sistema print line, el stream buffer, ¿no? Y hasta ese momento, pues todavía no finalizaba la ejecución de uno de esos hilos y por lo tanto faltaron los dos últimos incrementos del último hilo que no se terminó de ejecutar. Ajá. Y si lo vuelvo a correr, pues a lo mejor sale otra cosa diferente, ¿no? En este caso sí acabó. Si lo vuelvo a correr, ni siquiera acabó el primer hilo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, he ahí también la importancia de usar el método join. Con el método join, tú estás frenando la ejecución del hilo principal y con eso vas a garantizar que cuando tú imprimas esto, ya no va a haber variación en el contenido. ¿Por qué? Porque ya no hay otro hilo que esté corriendo que pueda modificarlo. Ya los que lo podían modificar ya se acabaron. Bueno, ya finalizaron, ¿no? Ajá. Y con eso también le da cierta estabilidad a tu salida. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profesor, Dime. es que todavía no, bueno, creo que no estoy entendiendo bien porque, bueno, por lo que había comentado de ese método para sincronizar, hay algunas líneas que las hace de forma concurrente y ya, por ejemplo, la variable SB, que es un Ajá. objeto, esa es donde sí lo hacen secuencial, Ajá. pero pero mi pregunta, mi inconveniente es por qué bueno, sale en las salidas, por qué se imprime también. Es decir, ¿por qué no aparece, por ejemplo, comienza un bloque sincronizado, pero las 4 veces? Porque pues según eso es concurrente, ¿no? Entonces, Ajá. podría pasar así, que salgan primero las 4 líneas Acuérdate de... que depende de qué tamaño sea la ranura. Ajá, depende de qué tamaño sea la ranura que se le asigna a un hilo. En este caso, pues el planificador le está dando ranuras que les alcanza para ejecutar algunas instrucciones, no nada más la primera. Entonces, por eso es que alcanzan a hacer más cosas que nada más imprimir comienza. Si la ranura de tiempo nada más te alcanzara para imprimir la primera instrucción, vámonos acá el run. Si la ranura de pues entonces sí verías de corrido comienza. Pero en este caso la ranura de tiempo que se le está dando a cada hilo, pues les da para invocar esta instrucción, para invocar esta instrucción, para invocar esta instrucción, para invocar esta instrucción, para invocar pues de hecho les está alcanzando para invocar hasta esta, ¿no? Sí, Ajá. Pero eso ya no depende de mi programa, eso ya del planificador, es la ranura que les está dando y les alcanza para invocar todas esas instrucciones. Y lo único que se está limitando es el acceso aquí al objeto SB. había mencionado igual que
ese método append era para ordenar o algo así, ¿no? No, nada más es para concatenar. Ok, vale. Muchas gracias, ¿Vale? profesor. Sí. Sí. Vale. Bueno, entonces, así como salió la duda de que qué pasa si necesito sincronizar más objetos, pues ya cuando necesitas sincronizar más de uno, ya se empieza a volver fastidioso usar el bloque sincronizado, y lo que conviene es entonces hacer la sincronización a nivel de método. Si tú haces la sincronización a nivel de método, ya no vas a establecer el monitor de acceso solamente sobre ese objeto, sino que se va a establecer sobre cada instrucción o cada elemento dentro del ámbito de la ejecución del método. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva, suponemos que tenemos definida una clase. Dentro de esa clase tenemos la definición de un método, y dentro de en la definición del método le estamos anteponiendo aquí el modificador synchronize. ¿Sí se alcanza a ver? En vez de que solo diga public void método, pues dice public synchronize void método. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Profesor, Sí, profe. Entonces, en el momento en el que en la definición de un método ustedes le agregan el modificador synchronize, la ejecución de ese método se va a volver atómica. ¿Qué quiere decir? Que mientras un hilo esté ejecutando alguna de las instrucciones, bueno, cualquier instrucción del método, ningún otro hilo va a poder acceder a ese método. Se va a bloquear. Ajá, entonces va a haber un monitor de acceso sobre ese método, y suponiendo que haya dos o más hilos queriendo ejecutar ese método, solamente el primero va a ganar el acceso al monitor de acceso, lo va a bloquear, y los demás hilos que quieran acceder a él posteriormente se van a bloquear, van a pasar del estado de ejecución al estado de bloqueo de manera indefinida hasta que se libere el monitor de acceso. ¿Cuándo se va a liberar? Cuando se ejecute la última instrucción de ese método. Ajá. Y entonces ya no va a ser el bloqueo solamente sobre un objeto, sino todos los objetos y todas las variables primitivas que estén pues en ese cuerpo, en ese ámbito de ese método. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y ese es este también está en la página. Profe, una pregunta. Dime. Este método también entra en el sincronización de grano grueso, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita vamos a ver por qué se llama de grano grueso. O de una vez se los digo. ¿Por qué se llama de grano grueso? Imagínate que tú quieres iniciar un bloque sincronizado en un método y terminarlo en otro. ¿Cómo le haces? Porque pudiera ser que dentro de tu método haces un synchronize a tu método, y dentro de tu método invocas a otro método, ¿no? Entonces, ¿cómo pudieras finalizar tu bloque sincronizado o tu método sincronizado en otro método? Pues no se puede. Por eso es de grano grueso. Ese tipo de cosas no se pueden hacer. ¿Cómo manejas la recursividad? Pues no se puede. ¿Cómo manejas la justicia? ¿Y por qué le llamo justicia? Imagínense que tengo un método sincronizado, y ese método sincronizado quiere ser accedido por 3 hilos. De esos 3 hilos, un hilo tiene una prioridad 1, o sea, la mínima, y 2 hilos tienen la prioridad 10. Y a lo mejor está hoy en un forever y constantemente se está invocando ese método. Entonces, ¿a quién se le va a otorgar el acceso al monitor de acceso para entrar a ejecutar las instrucciones del método? ¿Al hilo con prioridad 1 o a cualquiera de los 2 hilos con prioridad 10? ¿A cualquiera de los dos? A cualquiera de los dos que tienen la alta prioridad. Entonces, pudiera darse situaciones de injusticia, de que el hilo que tiene la más baja prioridad nunca acceda a ese método. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo monopolizan los otros 2 hilos. ¿Por qué? Porque tienen la prioridad más alta y el planificador siempre les va a dar prioridad a ellos, ¿no? Entonces, esa es una de las circunstancias que no se pueden hacer con la sincronización de grano grueso.
¿Cómo otorgas el acceso al monitor de acceso de manera justa, de modo que se le otorgue no al hilo que tiene la más alta prioridad, sino al hilo que lleva más tiempo esperándolo? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende la pregunta o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas no las puedes hacer con un simple synchronize. Entonces ya requiere cosas más especializadas. Por eso les digo de grano fino, porque ya son más especializadas que te permiten hacer estas cosas que con Synchrona simplemente no las puedes hacer. No puedes hacer que un bloque sincronizado empiece en un método y termine en otro. No puedes manejar recursividad. No puedes otorgar de manera justa el monitor de acceso a cualquier hilo. Ajá. ¿Sí se entienden esas tres situaciones? Había dicho lo de la recursividad, lo de la injusticia, ¿y cuál era el otro? El iniciar tu bloque sincronizado en un método y terminarlo en otro. O sea, imagínate que tienes un bloque sincronizado que inicias en el método 1 y en alguna instrucción del método 1 invocas al método 2 y dentro del cuerpo del método 2 quieres terminar ese bloque sincronizado, ¿no? Porque de otra forma se quedaría bloqueado y ningún otro hilo podría acceder a ese método, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, sí, ya quedó claro. Gracias, profe. Insisto, ese tipo de situaciones no las podemos resolver con un simple synchronize. Por eso se dice que es de grano grueso, porque es muy tosca la forma en la que maneja la sincronización de los hilos. Y cosas más específicas, como lo que les acabo de, las tres situaciones que les acabo de mencionar, pues requieren cosas más especializadas para poder manejar a ese nivel de detalle el bloqueo del monitor de acceso. Bueno, el bloqueo y desbloqueo del monitor de acceso. Ajá. Bueno, entonces, pero eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces estábamos viendo el ejemplo del método sincronizado. Entonces tenemos una clase que se llama contador y esta clase que se llama contador tiene una variable miembro que es de tipo entero, es de tipo primitivo, es un entero, va a guardar valores y se llama bcuenta o valor de la cuenta, como le quieran llamar, ¿no? Y es de acceso privado. Luego tengo mi constructor de mi clase contador, que lo único que hace es inicializar el valor de la cuenta a 0 cuando no le paso parámetro. ¿Ah? Y cuando le paso parámetro, va a inicializar el valor de la cuenta, pues al valor del parámetro que yo le estoy dando. Hasta ahí, pues todo claro, ¿no? Está muy simple. Luego, tengo un método que se llama incrementa, que no recibe ningún parámetro de entrada, no devuelve ningún valor de retorno, es void, pero tiene el modificador synchronized. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. Sí, ¿Qué significa? Que cuando los hilos intenten acceder a las instrucciones de ese método, solamente el primer hilo, el que gane el acceso al monitor y lo cierre, el monitor de acceso, es el único que va a poder entrar a ejecutar las instrucciones que están dentro de ese método. Entonces, el hilo que logre ganar el acceso al monitor y lo bloquee, va a poder ejecutar la siguiente instrucción. Esa siguiente instrucción simplemente está sacando una copia de la variable cuenta. Es lo único que hace, ¿no? Int cuenta igual a valor de la cuenta. Después estamos forzando otra vez a un cambio de contexto. ¿Cómo? Invocando al método sleep. En este caso estamos sacando del contexto de ejecución nuestro hilo a que se vaya a dormir 5 milisegundos. ¿Para qué estamos haciendo este sleep? Simplemente para poner a prueba si es que funciona la sincronización. Si sí funciona la sincronización, ningún otro hilo debería de poder ejecutar ninguna instrucción del método incrementa. Si no funciona la sincronización, entonces cualquier otro hilo, mientras nuestro hilo está dormido, cualquier otro hilo podría entrar y modificar el contador, el de V cuenta, ¿no? O V cuenta, como le quieran llamar. Entonces simplemente para eso lo estamos poniendo, para demostrar que aun cuando se planifiquen otros hilos,
pues ninguno de esos otros hilos va a poder ejecutar el método incrementa. ¿Sí queda claro? Se van a quedar bloqueados los otros hilos que intenten acceder al método incrementa. Ajá. Entonces, una vez que se transcurren los 5 milisegundos, nuestro hilo que se quedó bloqueado, se pasó del estado de ejecución al estado de bloqueo por 5 milisegundos, se va a despertar y es cuando se lanza esta interrupt exception. Ese hilo se despierta, pasa del estado de bloqueo al estado listo nuevamente, se vuelve a encolar, esperando que el planificador le asigne una nueva ranura de tiempo. En algún momento pues, se va a planificar ese hilo otra vez y cuando se planifique pues va a ejecutar la siguiente instrucción, que precisamente hace un incremento sobre la copia del contador y actualiza el valor de mi contador. Es lo único que va a hacer. ¿Sí se ve? Hace un incremento sobre la copia y actualizas el bueno, el verdadero, ¿no? Es lo único que va a hacer ese método incremento. Pero se va a ejecutar de manera secuencial cada instrucción, o sea, un hilo a la vez. Ajá. Luego, tengo otro método que se llama obtener cuenta o get cuenta, como le quieran decir. Me va a devolver un entero y también tiene el modificador synchronized. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y ahí, como para qué requeriré que tenga el synchronize, ¿dará lo mismo o no dará lo mismo que tenga o no el synchronize? Eso importa, ¿no? Porque puedo recoger valores erróneos dependiendo de... ¿Por qué importa? Es importante que lo tenga. ¿Por qué? Porque si yo no regulo el acceso a ese método, pudiera darse que a la hora de que se está poniendo el modificador synchronize, se va a poner un monitor de acceso sobre todas las variables que formen parte de ese método. Y en este caso se está accediendo al valor de la cuenta. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces se va a poner el monitor de acceso cuando se intenta acceder a esa variable, valor de la cuenta. ¿Y eso por qué es importante? Porque mientras yo esté leyendo el dato de cuenta, ningún otro hilo lo va a poder modificar. Ajá. Entonces, ¿con eso qué voy a garantizar? Que mientras yo esté leyendo ese dato, nadie lo modifique. Y eso es importante porque si yo no pongo el synchronize, pudiera darse el caso que mientras yo estoy haciendo la lectura, alguien lo está modificando. Y eso me va a generar otra vez inestabilidad a la hora de obtener el valor, que a lo mejor el dato que leí no es el dato más fresco, no es el dato más actual. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para eso ocupamos el synchronize ahí. Pero entonces, tengo otra clase, que esta ya es la clase principal, por eso tiene el tipo public y por eso mi archivo se llama método sync, igual que esa clase. Y dice implementa la interfaz runnable, que significa que a partir de instancias de la clase método sync, pues voy a generar hilos. Entonces, esa clase método sync tiene dos variables miembro, la variable contador, bueno, cont de tipo contador y la variable incrementos, donde me dice cuántos incrementos deseo hacer sobre ese contador. Acuérdense que está inicializado a 0. Tengo su constructor, donde recibe dos parámetros, simplemente inicializo la instancia de la clase contador y también inicializo la cantidad de incrementos que se van a hacer sobre ese contador. Y luego ya tengo el cuerpo del hilo, que es el método run. Dentro del método run, lo único que hago es invocar al método incrementa la cantidad de veces que me hayan dicho que quiero que se hagan incrementos sobre ese contador. O sea, está sencillo. ¿Sí queda claro? Si le digo a 5 incrementos, pues se invoca 5 veces al método incrementa. Si le digo a 100 incrementos, se invoca 100 veces el método incrementa y ya. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profesor. ¿No? No, profe. Bueno, entonces ya nos vamos al método principal, al método main. Dentro del método main, yo genero mi instancia de mi contador para que se inicialice mi variable valor de la cuenta. Si se fijan, aquí no le estoy pasando ningún parámetro al constructor de la clase contador, que significa que mi variable valor de la cuenta se va a inicializar a 0, porque no le pasé ningún parámetro. Entonces mi contador vale 0. Luego estoy generando una instancia de la clase método sincronizado. Ahí está. No le estoy poniendo que me devuelva algo de tipo método sync, sino algo de tipo runnable. ¿Importa en algo eso?
¿Qué diferencia hay entre lo que tengo en la línea 49 y lo que tengo en la línea 48? ¿Hay alguna diferencia? No estaríamos instanciando realmente algo runnable y no podremos pasarlo como parámetro al thread, sino únicamente sería una instancia de la clase método sync. No, sí se puede pasar, pero simplemente es vil polimorfismo. ¿Se acuerdan de sus clases de Po? Cuando vieron el tema de polimorfismo. Ahí les doy un ejemplo. Un ejemplo que seguramente vieron cuando vieron su clase de polimorfismo en Po. Imagínense que ustedes tienen una interfaz que se llama figura y tienen varias clases que implementan a la figura, a la interfaz figura, ¿no? Dentro de la interfaz figura tienen un método que se llama dibuja. Y a lo mejor está implementado, ¿no? Ahí en la interfaz, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, las interfaces por lo general no están implementadas. Las abstractas son las que están a la mitad. Entonces tienen la clase triángulo que implementa figura y le da su cuerpo al método dibuja y dice cómo dibujar un cuadrado, ¿no? La clase triángulo que implementa figura y tiene su cuerpo de su método dibuja y sabe cómo dibujar un triángulo. La clase círculo que implementa la interfaz figura y le da su implementación al método dibuja, de cómo dibujar un círculo, porque no se dibuja igual un círculo que un cuadrado que un triángulo, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento generan un arreglo de figuras y en ese arreglo cargan un círculo, cargan un triángulo, cargan un cuadrado y de cada uno invocan el método dibuja, pues cada figura se va a dibujar de acuerdo al tipo de figura que corresponde, ¿no? Es una vil generalización para que puedas generalizar las clases especializadas que tienes abajo, ¿no? ¿Sí se entiende? De otra forma no podrías agruparlas si no haces una generalización. Las agrupas porque al final de cuentas todas son figuras, pero cada figura se dibuja de acuerdo a su implementación, ¿no? De su método. ¿Sí se acuerdan? Y ya, profesor. Sí. Bueno, entonces en este caso pues es lo mismo. En este caso mi interfaz pues es runnable y contador a final de cuentas, digo, no es cierto, y método sync, a final de cuentas método sync está implementando a runnable, ¿no? De hecho, acá arriba lo tengo, la clase método sync implement runnable. Entonces es una clase que está implementando a runnable y tanto la interfaz runnable tiene el método run como nuestra clase método sync tiene su método run también, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para nuestro caso, pues es lo mismo, es una vil generalización. Ajá, es parte del polimorfismo, ¿sale? Entonces, nada más ahí es que le den una leída otra vez a sus notas de... Pero eso no es lo importante de este programa, ¿no? Entonces, en este caso, ya generamos en este caso es una instancia de la interfaz con la que vamos a generar nuestros hilos. Acuérdense que a final de cuentas, esto lo único que nos va a devolver es el contexto de los hilos que vamos a crear. Entonces, otra vez, ¿no? Mandamos imprimir, comienza la cuenta de hilos, vamos a generar 3 hilos y esos 3 hilos están compartiendo el mismo contexto que es R. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Qué Profesor. significa eso? Que están compartiendo todas las variables globales, locales, descriptores de archivo, de todo. Lo están compartiendo todo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo contexto. Entonces, ¿qué significa? Que con que modifiquen cualquier cosa, pues va a haber problemas, ¿no?
Entonces, porque están compartiendo todo. Entonces, inicializamos nuestros 3 hilos. Entonces, acuérdense, se va a crear el bloque de control de hilo para cada uno. Se le va a asignar su pila, su dirección donde inicia su pila a cada uno. Y se van a encolar, ¿no? Esperando que el planificador de hilos, pues, en algún momento los vea, les asigne su ranura de tiempo y les asigne el procesador. En algún momento se van a planificar cada uno de esos 3 hilos. Y otra vez aquí tengo el join para bloquear la ejecución del main. ¿Por qué? Porque mi main ya casi acaba, nada más le falta imprimir el valor de la cuenta, ¿no? Es lo único que le falta, es instrucción. Entonces, si yo no detengo la ejecución del hilo main, pudiera ser que su ranura de tiempo para su ejecución del main, pues le alcance para ejecutar esta instrucción. Y si todavía no terminan de hacer sus cálculos los otros 3 hilos, pues puede ser que el valor de la cuenta sea 0 porque nunca se actualizó el valor del contador, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, así como está ahorita, vamos a ver cuál es la salida. Aquí está, ¿no? Dice, comienza la cuenta de hilos, que era lo que decía aquí. ¿Dónde está? Espérenme. Aquí está. Era esto que está aquí, que dice comienza la cuenta de hilos. Luego ya se crean nuestros 3 hilos. Y cada uno de esos hilos le estamos diciendo que aquí, donde generamos la instancia de tipo runnable, le estamos diciendo que queremos que haga 10 incrementos sobre el contador. Ahí está. Entonces, si tengo 3 hilos y cada hilo va a ser 10 incrementos, por eso es que el valor de la cuenta pues, es 10 por 3, pues 30, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no sincronizamos nuestro método? Si le quitamos el synchronize, a nuestro método incrementa. Aquí comentamos esto. ¿Creen que afecte mucho? Sí. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué Se cosas que mantuvo el valor. sobresalieron el mismo valor? Exacto, porque acuérdense que cada hilo iba a ser 10 incrementos. Ahí están los 10 incrementos que se hicieron, ¿no? Pero se hicieron de manera concurrente. Entonces, como los 3 hilos pudieron acceder al mismo tiempo al método, los 3 hilos leyeron que estaba inicializado a 0 el valor de la cuenta, ¿no? Aquí está. Y los 10 hilos hicieron los 10 incrementos sobre ese valor de 0 y se sobreescribieron. Y por eso lo que vi de salida, pues fueron solamente 10 incrementos. Porque al mismo tiempo se hicieron los 10 incrementos. Bueno, los primeros 3 incrementos se hicieron al mismo tiempo, los segundos 3 incrementos se hicieron al mismo tiempo, los siguientes 3 incrementos se hicieron al mismo tiempo, ¿no? El hilo 1, hilo 2, hilo 3, y así, 10 veces. Entonces, ¿importa o no importa tener la sincronización? Sí, sí importa. Importa. Pues importa, ¿para qué? Para mantener la consistencia. De hecho, si yo le quito el synchronize, puede ser que obtenga diferentes valores, no nada más 10. Dependiendo de cuántas veces ejecuta el programa y qué hilos se alcancen a planificar, pues es la cantidad de incrementos que voy a ver, ¿no? Ajá. Y lo mismo va a suceder aquí con el join. Si yo quito este join y ejecuto mi programa, ¿qué sucedió? Pues que se terminó de ejecutar el main antes de que se actualizara el valor del contador, ¿no? Y por eso se quedó con el valor que pone en el constructor, el que inicializa el constructor, porque no se esperó el main a que terminaran de ejecutarse los hilos y por ende todavía no se actualizaba el valor del contador, ¿no? Ajá. Lo vuelvo a correr y pudiera en alguna de esas dar cualquier valor entre 0 y 30, ¿no? De hecho aquí dio 25, ¿sí se fijan? Sí, profe.
porque son los hilos que alcanzaron a terminar sus incrementos. Aquí otra vez no alcanzó a ningún hilo a terminar antes de que acabara el main, pero en alguna de esas, pues sí alcanza a ejecutarse alguno. Aquí se alcanzaron a hacer 6 incrementos, bueno, 5 incrementos. No, sí, 6, más bien 6 incrementos. Y así. Entonces se vuelve inconsistente. Hay que volverlo consistente otra vez, pues le volvemos a poner el join, ¿no? Para que antes de que se imprima el valor de la cuenta, nos aseguremos de que ya no haya más incrementos por hacerse. Y entonces ahora sí lo corramos 500 veces, las 500 veces nos va a dar 30. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno, entonces eso es cuando quieres manejar la sincronización a nivel de método. Entonces acuérdense, el monitor de acceso va a actuar sobre todas las variables que se utilicen dentro del método, dentro del ámbito del método, que es desde que se abre la llave y hasta que se finaliza la llave de ese método. Ajá. Entonces ya vimos, ¿no? Si necesito sincronizar el acceso a más de un dato, pues me conviene, en lugar de estar anidando bloques sincronizados, pues hago todo el método síncrono. Ajá. Y si nada más necesito acceder a una variable y no es un objeto, sino una variable primitiva que uso, pues la sincronización a nivel de variable. Ajá. La sincronización a nivel de variable solamente va a ocurrir o solamente la voy a poder ocupar con variables de tipo primitivo. Ajá. Entonces, esta solo sucede con variables de tipo primitivo. ¿Cuáles quedamos que son? Los que se hablan de C. Las que descienden de C y almacenan valores, no referencias, y se escriben con minúsculas. Ajá. Y entonces, ¿cómo hacemos la sincronización a nivel de variable? Pues simplemente en la definición de la variable le agregamos el modificador volátil. Y ya con eso. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No No, hay profe. dudas? ¿No? Bueno, hasta aquí me falta decirles un detalle. No les leí las letras pequeñas, ¿no? Si nosotros usamos volátil, bueno, la sincronización a nivel de variable va a servir para variables de tipo primitivo con el modificador volátil. Para datos de tipo objeto, va a servir con otro modificador que se llama final. ¿Sale? ¿Ustedes recuerdan para qué usaban el final? El modificador final. Si no me recuerdo, para una constante, ¿no? Para constantes, ¿no? Pero también se utiliza como modificador ¿cómo se llama? Como sincronización a nivel de variable. Pero tiene una característica. Tanto el modificador volátil como el modificador final que se utiliza para objetos solamente nos van a garantizar que cuando hagamos una operación de lectura tengamos el valor más actual o el valor más fresco. Solamente eso. No van a evitar que se modifique de manera concurrente el dato, pero si se llega a modificar, nos garantizan que vamos a tener el acceso para lectura al valor más fresco o el valor más actual, o sea, el último valor que le quedó. ¿Sí se entiende? Esas son las letras pequeñitas que hay que tener siempre conciencia de ellas, ¿no? Cuando tú uses el modificador volátil o el modificador final, vas a tener la lectura del valor más fresco que tenga esa variable, pero no vas a poder impedir que sea modificada de manera concurrente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Bueno, eso sería con respecto a la sincronización de grano grueso. Ahora hay que empezar a ver la sincronización de grano fino, pero esa la vamos a ver yo creo la siguiente clase porque ya tengo las 4:23 y no vamos a alcanzar a ver ni siquiera un ejemplo.
Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene empezamos a ver la sincronización de grano fino. Empezamos con el mutex, luego vemos variables de condición, luego vemos semáforos, y luego ya vemos comunicación entre hilos con las tuberías, y luego ya vemos los pools, las albercas de hilo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué tal les parece en la parte de los hilos? Bien estrictas. Sí, ¿no? Y les Es digo, muy dinámico todo esto. pues sí, ¿no? Y más ahora que ya tenemos computadoras multinúcleo, ¿no? Bueno, con procesadores multicore que pueden hacer varias tareas a la vez. Y entonces hay que estar checando a ver en qué momento se nos corrompe la información. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajen con hilos precisamente por eso, ¿no? Porque ya vimos que en un abrir y cerrar de ojos se puede volver inconsistente la información que estamos manejando en nuestro programa si no tenemos cuidado en cuántos hilos pueden estar modificados. Los veo por acá. ¿Cuándo tenemos clase? ¿Mañana? ¿No verás? ¿Hasta el jueves? El jueves. El jueves. Vale, entonces nos vemos el día jueves. Tengan muy bonita semana y provechitos si ahorita apenas van a comer. El profesor. Bueno, Entonces, tengo una profe. pregunta para usted, profe, pero es para el que graba las clases. ¿Me pueden pasar el link de las clases? Porque ya ve que ahorita WhatsApp no está funcionando, entonces. Ah, sí. ¿Alguien tiene por ahí la liga? O usen Telegram, instalen Telegram. No, Telegram está, bueno, yo lo estoy usando, pero me tarda como 20 minutos en que se envíe un mensaje o me llegue un mensaje. Como todos lo están usando. ¿En Telegram? Muchas. Bueno, en mi La otra caso. sería usar, ¿cómo se llama el otro? Sigma. Bueno, si alguien pudiera poner ahí la liga. Bueno, a quien lo vaya a subir, nada más poner ahí el